El centro de convenciones de Los Ángeles era sofocante en su perfección. Las paredes de cristal brillaban bajo la luz artificial. Arreglos florales se alzaban altos en los rincones, cuidadosamente seleccionados para parecer espontáneos. Las conversaciones fluían entre cabinas, palabras de moda, risas falsas. Encanto ensayado, ya lo había oído todo antes. Mis tacones resonaban demasiado fuerte en el suelo pulido, un sonido que hacía que mi asistente se estremeciera. Siempre caminaba medio paso detrás de mí, pero hoy le había hecho un gesto para que se fuera. Necesitaba aire, o silencio, o quizás solo 5 minutos sin tener que demostrar que pertenezco a este mundo. Nunca pedí heredar Carter Naturals, el legado de mi familia, belleza limpia, fórmulas sostenibles y una guerra de relaciones públicas con Blake Innovations que no daba señales de detenerse. Mi padre estaba ahora mismo al otro lado de la ciudad, probablemente gritándole a alguien por unas etiquetas mal impresas. Me había enviado aquí como suplente. Por Encanto, aunque nunca se me dio bien el Encanto, me abrí paso hasta el salón reservado para patrocinadores e invitados principales, no porque me interesara hacer contactos, sino porque era más tranquilo y estaba lleno de cafeína. Debería haber prestado más atención a dónde iba. Un líquido caliente me impactó en el pecho, punzante y abrasador, extendiéndose por la parte delantera de mi blusa de seda color marfil como una flor abstracta. Di un respingo y retrocedí tambaleándome, parpadeando al ver un vaso de papel rebotar a mis pies. «Dios mío», dijo una voz apresurada y horrorizada. «Lo siento mucho». Levanté la vista, molesto y ya preparando una respuesta desdeñosa, hasta que la vi, cabello oscuro y rizado, piel morena y suave, tocada por el sol, una mirada de verdadera preocupación grabada en sus rasgos. Sostenía lo que quedaba de su taza, sus ojos, abiertos de par en par, fijos en la mancha que se extendía. «No estabas mirando», dije con la voz entrecortada, no tan aguda como pretendía. Odiaba la facilidad con la que la frustración se filtraba al sentirme expuesta. Arqueó las cejas. «¿En serio?» Solo dije que lo sentía, le sostuve la mirada un segundo más de lo debido. Había una chispa en su tono, juguetón, sin ponerse a la defensiva, seguro de sí mismo. Me inquietó. «No traje ropa para cambiarme», murmuré. Luego dije, «¿De verdad te debo una copa?». Ella sonrió. «O a la tintorería». «O a las dos». Retrocedí un paso, inspeccionando el daño. La seda estaba arruinada, pero curiosamente, ya no sentía rabia. «Amelia», dije finalmente, mientras me acomodaba el pelo detrás de la oreja. No hacía falta apellido. Parpadeó y luego rió suavemente. «Está bien, chica misteriosa. Soy Vanessa». «Vanessa Blake», no reaccioné. No pude. El nombre no me sonaba, todavía no en ese momento. Su sonrisa era cautivadora, al igual que su presencia, su porte, relajado y abierto, como si no intentara impresionar a nadie. Eso la hacía destacar entre el resto de aquella multitud perfectamente arreglada. «¿Siempre atacas a desconocidos con bebidas calientes?», pregunté secamente. «Solo aquellos que parecen necesitar una razón para reír», dijo, y algo en su voz, ligera y cálida, me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera responder, alguien me llamó desde el otro lado de la habitación. Mi asistente, con una sincronización impecable, como siempre. «Me tengo que ir», dije, enderezándome. Vanessa asintió y se hizo a un lado, no sin antes añadir, «Si alguna vez quieres devolverme el favor, suelo estar junto a la máquina de café expreso». No esperó respuesta, se giró y se fundió con la multitud como la luz del sol tras una cortina. Me quedé allí con café en el pecho y algo extraño retorciéndose en el estómago, una sonrisa que no había planeado. No iba a volver a la cafetería, no por un accidente con el café, aunque lamenté en silencio la blusa de seda arruinada, sino porque no me gustaba repetir errores. Prefería el control, la estrategia,
El tiempo. Prefería no ser sorprendida. Pero ahí estaba yo, al día siguiente, entrando a la exposición media hora antes de lo previsto, vestida de negro, una rebelión silenciosa, un escudo sutil. Hoy no había café, solo té y una fina capa de distancia entre el caos y yo. Me dije a mí mismo que estaba evitando la sala principal para entender mejor el flujo de asistentes, que estaba observando, analizando y preparándome para el panel de Carter Naturals. Y quizá en parte era cierto. Pero otra parte de mí, la que solía ignorar, esperaba volver a verla. La vi antes de que ella me viera. Vanessa estaba de pie cerca del mostrador de la cafetería, con un suéter color óxido metido dentro de unos vaqueros negros. Esta vez, llevaba el pelo suelto. Estaba apoyada en la barra, riéndose de algo que dijo la barista, sosteniendo un croissant con una mano y balanceando el teléfono con la otra. Había algo desenfadado, natural, en ella, como si no le importara quién la mirara. Aunque yo sí la miraba, y dudaba ser la única, dudé en marcharme, pero entonces ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, como si fuera lo más natural del mundo. Sonrió, ni sorprendida ni conmocionada, tal como me esperaba. «Hoy voy a probar una bebida diferente», preguntó mientras se acercaba, sosteniendo el croissant como ofrenda de paz. «¿Te sienta bien el té?» Levanté la taza un poco más. «Riesgo de salpicaduras». «Inteligente», dije. Se sentó frente a mí en la mesa del café más cercano, sin preguntar, como si fuéramos viejos colegas o amigos que hacían esto todas las semanas. Debería haberla detenido. No lo hice. «No entendí tu apellido ayer», dijo después de un momento, estudiándome por encima del borde de su bebida. «No me lo pediste», respondí, manteniendo un tono sereno. No estaba lista para ofrecérselo. Todavía no. Vanessa ladeó la cabeza, misteriosa y estratégica. «Lo apruebo». Bebí un sorbo de té para disimular la comisura de mis labios, que se me crispaba hacia arriba. Charlamos un poco sobre la exposición, los productos, las instalaciones de los stands, sobredimensionadas, que parecían más exhibiciones de museo que de negocios. Debería haber parecido una actividad de networking, transaccional y vacía, pero no fue así. Habló de su pasión por el diseño, de lo mucho que le encantaba trabajar con texturas y colores que contaban historias. «Creo que el packaging puede ser íntimo», dijo, como una invitación antes de que el producto hable por sí mismo. Me encontré escuchando, no solo asintiendo, sino escuchando de verdad. Algo que rara vez hacía en estos eventos. Cuando me preguntó a qué me dedicaba, le di la versión segura: estrategia de marca y desarrollo de sostenibilidad. Una verdad a medias, técnicamente correcta, completamente ajena a Carter. Ella no insistió. «Me gusta tu cerebro», dijo de repente. Parpadeé. «¿Disculpa?» Vanessa sonrió sin complejos. «Tu forma de pensar, tu forma de escuchar. Es raro. La mayoría de la gente solo espera su turno para hablar». No sabía qué decir. Los cumplidos solían rebotar en mí como monedas sin filo contra el acero, pero los suyos se mantuvieron afilados, suaves, intrusivos, en el mejor sentido. Hablamos 20 minutos, luego 30. Olvidé mi próxima reunión. Mi asistente me envió un mensaje. No respondí. Finalmente, se levantó, sacudiéndose las migas del regazo. «Si seguimos encontrándonos», dijo, «empezaré a pensar que es falso». Arqueé una ceja. «¿Crees en eso?» Vanessa ladeó la cabeza, pensativa. «No realmente. Pero sí creo en reconocer las cosas correctas cuando aparecen». Entonces se fue, igual que antes. Y de nuevo, me quedé en la mesa con una bebida caliente, la mente llena y un dolor sordo bajo las costillas. Aún no podía identificarlo. Debería haber sabido que no sería tan fácil. El tercer día de la exposición empezó de forma caótica. Un correo electrónico de los organizadores llegó antes del amanecer. Fallos técnicos en varios stands, sobretensiones, problemas de iluminación, entre ellos,
el mío. Ya me encontraba a mitad de la revisión de los guiones para mi presentación en panel cuando mi asistente llamó a la puerta, pálido y ansioso. Nos han asignado un espacio compartido, dijo, con los ojos desorbitados como si fuera un anuncio de guerra. Están agrupando empresas para mantener el calendario según lo previsto. Dejé los papeles lentamente. ¿Con quién?, pregunté. Dudé, aún no han publicado la lista completa, pero nos fusionaremos con otra marca sostenible. Solo por hoy y mañana. La miré fijamente. Esto es lo que pasa cuando dejas que los becarios técnicos controlen la logística, pero no discutí. No tenía energías para darle mayor importancia a esto. Quizás pensé con amargura que serviría de lección al personal del evento, que vieran lo que pasa cuando visiones contrapuestas se ven obligadas a confluir en el mismo espacio. Lo que no esperaba era a ella. Bajé al suelo y vi a Vanessa de pie en el stand en penumbra, con las mangas arremangadas, tranquila, mientras reubicaba los paneles de exposición y las muestras florales, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Su stand, o al menos el nuestro, había sido construido con un marcado contraste con el diseño habitual de Carter Naturals, colores vibrantes, estampados orgánicos y detalles artesanales que desafían el minimalismo clínico habitual. Vanessa se giró justo cuando me detuve a unos metros. Sonrió. Vaya, vaya. Parece que el universo tiene sentido del humor. Seguro que estás bromeando. No, dijo ella, estirando los brazos hacia atrás. Blake Ine Bastians. Y espera, ¿aún no me has dicho tu apellido? No respondí. Se me revolvió el estómago, pero lo disimulé con un suspiro y caminé hacia el mostrador compartido. Simplemente superemos esto. Vanessa sonrió con suficiencia, pero no dijo nada más. Trabajamos codo con codo a un ritmo inquieto, colocando la señalización y las muestras de productos, respondiendo a preguntas incómodas de los transeúntes, fingiendo que nuestras marcas no debían odiarse a muerte. Curiosamente, funcionó. No nos tropezamos. Nuestros expositores, aunque estéticamente diferentes, de alguna manera se complementaban. Si el mío era elegante y minimalista, el suyo era cálido y con múltiples capas. Los invitados se quedaron un rato. Algunos comentaron lo fresca que se sentía la colaboración. Colaboración. La palabra se sintió como una astilla bajo mi piel. Durante una pausa, Vanessa se inclinó y rozó mi brazo con el mío mientras me pasaba una muestra de producto. Es sorprendentemente fácil trabajar contigo, dijo, casi bromeando. La miré. Sorprendente, porque transmites una energía de, preferiría estar en cualquier lugar menos aquí, es que preferiría estar en cualquier otro lugar menos aquí. Sus ojos brillaban, bellos y serenos. Nos mantuvimos cerca, nuestros dedos volvieron a rozarse al coger el mismo portapapeles. Retiré la mano instintivamente. Vanessa no se movió. Había tensión entre nosotras. No era combativa, ni siquiera coqueta. Era silenciosa, enroscada y completamente nueva. Más tarde esa tarde, mientras ajustaba el ángulo de la iluminación, la miré. Estaba arrodillada, reorganizando folletos, mordiéndose el labio, concentrada. Parecía completamente ajena a lo mucho que ocupaba mis pensamientos. Me di la vuelta antes de poder demostrarlo. Esa noche nos reunimos juntos. La cabina estaba medio desmontada y con poca luz. El murmullo de la multitud se había reducido a ruido de fondo. Voy a la fiesta en la azotea esta noche, dijo, enrollando un cable con cuidado. ¿Vas? No lo tenía planeado. Debería. ¿Por qué? Su voz era más baja. Porque es más fácil respirar allí arriba. Entonces se fue, otra vez. Y por tercera vez en tantos días, la vi alejarse, preguntándome qué demonios me estaba pasando. Me paré frente al espejo del hotel, debatiéndome conmigo mismo por tercera vez en 10 minutos. La reunión en la azotea no era obligatoria. Mi nombre no estaba en la lista de invitados. Y nadie de Carter Naturals me echaría de menos si no aparecía.
Mi padre ya había vuelto a casa para las reuniones. La idea de relacionarme con gente que solo me veía como un apellido era agotadora, pero la voz de Vanessa resonó más fuerte que todas mis justificaciones, porque allí arriba se respira más fácil, quizás necesitaba aire. Me puse una blusa azul marino suave y unos pantalones negros, ni demasiado formales ni demasiado informales, justo lo suficiente para pasar desapercibido. Me dije que era por comodidad. No me dije que era porque me había imaginado volver a verla. El ascensor me llevó al último piso con música suave y un peso inquietante en el estómago. Al abrirse las puertas, me encontré con luces doradas colgadas de una pérgola de madera, y una suave melodía de jazz sonando por encima del tintineo de vasos y conversaciones tranquilas. El cielo era de un azul intenso, con vetas de un rosa desvanecido. Y allí estaba ella, Vanessa estaba de pie junto a la barandilla, con una copa de vino en la mano, de espaldas a la multitud. Llevaba el pelo suelto otra vez, con sus rizos alborotados por la brisa. El resplandor de la ciudad le rozaba la piel, como la pincelada de un pintor. Casi me voy. Casi. Pero ella se giró justo cuando subía a la azotea, como si supiera el momento exacto en que llegaría. Su mirada se suavizó. Estaba empezando a pensar que no vendrías, dijo, ofreciéndome una bebida con una sonrisa tranquila. No lo planeé, respondí, aceptándolo. ¿Y entonces por qué lo hiciste? Dudé y luego di la respuesta más honesta que pude, porque no quería arrepentirme de no haber venido. Nos mudamos a un rincón más tranquilo, y la charla a nuestras espaldas se fue apagando. Observé la ciudad desde arriba, el tráfico interminable de luces y gente, siempre en movimiento. Envidio ese ritmo, predecible, impersonal. ¿No te gustan estos eventos, verdad, Vanessa? Pregunté. No, admití. Me gustan las ideas. Me gusta construir cosas. Pero esto, el espectáculo, la charla informal, las actuaciones, me agota. Ella asintió. Yo también. Vengo por la gente que no pertenece aquí. Son ellos los que vale la pena encontrar. Sus palabras me impactaron más profundamente de lo que esperaba. Hablamos durante mucho tiempo sobre diseño y estrategia, sobre sentirnos como una pieza cuadrada en un mundo de expectativas pulidas y redondeadas, sobre lo que significaban hacer entre nombres que abrían puertas pero también cerraban jaulas, y luego preguntó, ¿alguna vez has querido alejarte de todo esto? La miré. Sus ojos me sostuvieron por un instante. Demasiado tiempo, el aire entre nosotros cambió. Yo también, susurró. Y antes de que pudiera convencerme de lo contrario, antes de que la lógica me destrozara el momento, me acerqué. No sé qué es esto, dije en voz baja, pero no puedo fingir que no es nada. Vanessa ni se inmutó. Yo tampoco quiero fingir. Y entonces nos tocamos. Al principio fue suave, casi incierto, como una pregunta que esperaba respuesta. Luego, más profundo, anclado en algo real, algo negado durante mucho tiempo, lo sentí en todas partes, en mi pecho, en mi columna, en la parte de mí que no había respirado libremente en años. Cuando finalmente nos separamos, no supe qué decir, así que no dije nada. Ella tampoco. Pero en ese silencio, algo floreció, algo tácito pero comprendido. Y justo debajo, enroscándose silenciosamente en las sombras, una verdad que aún no le había contado. Mi apellido era Carter. El tacto lo cambió todo, o quizás solo lo hizo todo más claro. Apenas dormí esa noche. Reviví la azotea, su calidez, su mirada como si yo fuera algo que no sabía que necesitaba. Como si me viera a mí, no a mi título, ni a mis responsabilidades, sino a mí. Y yo le había correspondido, como si la hubiera esperado toda la vida, pero la realidad tiene una cruel forma de colarse por las grietas. Y cuando llegó la mañana, trajo consigo un aluvión de titulares. Me desperté con una serie de mensajes de texto frenéticos de mi asistente, una llamada perdida del director de Relaciones Públicas de Carter Naturals y un correo electrónico de mi padre con un asunto que simplemente decía,
Explique. El miedo me recorrió la piel al abrir el primer artículo. El heredero de Blake Innovations fue visto con una mujer misteriosa en la azotea de la Sustainability Expo. ¿Se están volviendo románticos los titanes de la belleza? Allí estaba, el nombre de Vanessa en negrita, su foto del evento en la azotea y yo justo a su lado, borroso pero inconfundible. Se me heló la sangre porque en ese momento todo encajó. Blake. Vanessa Blake, se me cortó la respiración, se me encogió el pecho. ¿Cómo no lo había visto antes? No era solo el apellido, era el apellido, la familia, nuestra empresa. Llevábamos años en guerra con ellos, demandas, sabotaje de productos, campañas de rumores. Mi padre consideraba a Richard Blake un enemigo personal. Vanessa no era solo alguien con quien no podía estar. Era la hija del hombre que quería destruir el legado de mi familia, y la había tocado, quería tirar el teléfono al otro lado de la habitación. No lo hice. En cambio, me vestí rápidamente y fui directo a la exposición, con la esperanza de que todo fuera un error, una cruel coincidencia. Ella ya estaba allí cuando llegué. Vanessa estaba reorganizando las muestras de productos en nuestro stand compartido, tarareando suavemente, completamente inconsciente de que todo había cambiado, de que me habían dado una gran cantidad de verdad. Ahora dirigida directamente a ella, me detuve a unos pasos. Ella se giró y sonrió al verme. Buenos días, dijo con dulzura. ¿Dormiste bien? No respondí. Su sonrisa se desvaneció. Amelia, sé quién eres, dije en voz baja. Vanessa parpadeó. ¿Qué quieres decir? Blake. Eres Vanessa Blake. Se quedó quieta. La confusión dio paso a la comprensión, y entonces susurró, Iris Carter. Asentí una vez, rígidamente. Amelia Carter. El silencio se expandió entre nosotros, como un abismo. Vi cómo la verdad se asentaba tras sus ojos. Sus hombros se tensaron. Su sonrisa se desvaneció por completo. No me lo dijiste, dijo, apenas en un susurro. No sabía quién eras hasta esta mañana. ¿Y ahora que lo haces? Pregunté. La miré, de verdad la miré, a la mujer que me había hecho reír, que me había tocado como si significara algo, que me había hecho creer que podía ser más que mi apellido. Y aún así, dije lo único que no quería decir. Esto no puede pasar. Vanessa se estremeció, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Por qué? Porque nuestros nombres importan, exclamé. Nuestras empresas están en medio de una guerra legal. Ya sabes lo que esto nos haría a ambos si se supiera. Lo que ya está sucediendo, apretó la mandíbula. ¿Y qué hay de lo que te está haciendo? Miré hacia otro lado porque la verdad era que me estaba desgarrando por la mitad. No debía haberte tocado, dije finalmente. Fue un error, ella retrocedió. Entonces lo siento. ¿Te arrepientes? Quería llamarla de vuelta. Quería decirle que era lo único real en un mundo lleno de actuaciones. Pero no lo hice. Me alejé. No miré atrás, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba eligiendo todo mal, por todas las razones que antes parecían correctas. El viaje de vuelta al hotel fue un torbellino de ruido. No podía concentrarme en las bocinas, las voces, el pulso de una ciudad en constante movimiento. Sentado en el asiento trasero, mi teléfono vibraba sin parar en mi bolso. No lo alcancé. No pude. El peso en mi pecho era más pesado que la culpa. Era dolor. Apenas había cerrado la puerta de mi suite cuando mi teléfono volvió a sonar, vibrando. Con esa furiosa urgencia que solo una persona en mi vida dominaba a la perfección, mi padre, me quedé mirando la pantalla. Pasó un minuto entero antes de que por fin pudiera contestar. Amelia, su voz era una advertencia. Sí, respondí, ya cansado. ¿Crees que no me enteraría? Pensé que lo verías tarde o temprano. ¿Te fotografiaron con ella? Espetó. Ella. Amelia, Vanessa Blake.
¿Tienes idea de cómo se ve eso para nuestra empresa, para nuestro nombre? Caminé lentamente hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo mí como una falsa promesa. No fue planeado, dije. No sabía quién era ella hasta esta mañana. Eso no lo mejora, replicó. Lo humaniza. Hubo una pausa, apenas lo suficientemente larga para que yo pensara que realmente podría escucharme. Entonces cortarás lazos con ella inmediatamente, públicamente si es necesario. No lo haré, dije antes de poder convencerme de lo contrario. Lo harás, insistió. Tragué saliva con dificultad. Siempre dijiste que nací para liderar. Si es cierto, déjame liderar. Déjame decidir lo que me importa. Su voz se ensombreció. Si no te alejas de ella, te alejas de esta familia. The Carter Naturals. De todo lo que hemos construido, me acerqué el teléfono a la oreja y cerré los ojos. Entonces quizá lo que has construido ya no me corresponde. Colgué antes de oír el silencio de su lado. Me quedé allí temblando, mirándome en la ventana. No parecía valiente, parecía destrozada. Pero por primera vez, también parecía honesta. No sabía qué estaba pasando con Vanessa, pero me lo imaginaba. Su padre irrumpiendo en la habitación donde ella estuviera, blandiendo su tableta como una espada. La traición, los titulares, la expectativa de que ella también se alineara, ella y yo, enemigas de nacimiento, no por elección, sino por herencia, y ahora éramos algo más. Algo frágil, algo increíblemente peligroso. Esa noche, abrí el cajón del mostrador del hotel y saqué la cajita donde había guardado el collar que me había regalado, una delicada cadena de plata con un pequeño dije de hoja. Me lo había entregado sin ceremonias unos días antes, tras un momento de tranquilidad en la cabina. Para la suerte, dijo, o para la belleza, tú eliges. Sonreí en ese momento. No había entendido qué significaría, lo sostuve ahora, como si fuera la única parte de ella que me permitían conservar. Entonces abrí mi portátil. Escribí, sin pensar, sin editar *Vanessa, no me arrepiento de haberte tocado. Me arrepiento de haberme alejado. Dejé que el miedo decidiera por mí. Dejé que nuestros nombres establecieran las reglas de algo que nunca construyeron. Me hiciste sentir vista, y huí de eso. Ojalá no lo hubiera hecho. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que si pudiera reescribir ese momento, no te habría dejado ir. Me quedé mirando la pantalla y luego cerré la laptop. No lo envié. No podía. Todavía no volví a la exposición al día siguiente. Le pedí a mi asistente que se encargara de mi agenda, que cancelara todo y que le dijera a la prensa que me estaba recuperando del agotamiento. No era mentira del todo. En cambio, me quedé en la suite del hotel, acurrucada en el sofá con un suéter enorme, mirando la pantalla de mi teléfono como si contuviera las respuestas que no sabía cómo pedir. El contacto de Vanessa estaba al principio de mis mensajes, intacto desde que me fui. Había escrito y borrado al menos una docena de versiones de algo, de cualquier cosa. Incluso volví a abrir el borrador del correo electrónico, la carta que escribí la noche anterior. Pero cada vez que pasaba el cursor sobre enviar, algo en mi pecho se derrumbaba. ¿Qué diría? ¿En serio? ¿Perdón por descubrir tu apellido y huir como un cobarde? Perdón por todo lo que me hiciste sentir. ¿Qué me aterrorizó más que cualquier cosa que mi padre haya dicho? Perdón por tocarte como si lo sintiera y luego fingir que no podía decir esas cosas sin desmoronarme. Así que no dije nada, y el silencio se convirtió en lo más fuerte entre nosotros. Pasaron los días. Regresé a San Francisco, me escabullí de nuevo en las elegantes oficinas de Carter Naturals y me convertí en la versión de mí mismo que todos esperaban. Tranquilo, estratégico, sereno. Pero por dentro, ardía. Oía susurros en el pasillo, veía las miradas persistentes en las reuniones de la junta. Todos ya habían visto la foto de la azotea. Mi padre no había dicho ni una palabra más desde nuestra última llamada.
Su silencio era más frío que cualquier ira que hubiera existido jamás. Cumplí con los trámites. Me sentaba en mi escritorio. Aprobaba los rediseños de empaques. Aprobaba los informes de sostenibilidad y sonreía cuando era necesario. Pero cada noche, llegaba a casa y me desplomaba en el sofá. Revivía cada momento con ella, como ladeaba la cabeza al escuchar, como bailaban sus dedos al hablar de diseño como si fuera poesía, como me miraba en aquella azotea, como si no fuera la heredera de nada, solo a alguien a quien valía la pena conocer. Y siempre, ese toque. Me atormentaba, no porque estuviera mal, sino porque me había parecido bien. Me pregunté si ella también lo pensaba, si me odiaba ahora, si le había dejado un sabor amargo, si repasaba con la mirada el momento en que no dijimos nada y lo recordamos todo. Pensé en enviar la carta. Cada noche me acercaba más, pero cada noche no hasta el día en que el silencio se rompió, pero no por mi mano, apareció un mensaje en mi bandeja de entrada. Sin asunto ni firma, solo una frase asterisco la azotea. Sábado. 20h asterisco, eso fue todo. Sin nombre, sin disculpas, sin exigencias. Pero supe exactamente quién era desde el momento en que lo leí, se me cortó la respiración. Era la misma azotea donde todo empezó, el mismo horizonte de la ciudad, la misma hora. Estábamos bajo un cielo lleno de cosas no dichas, y con esas 6 palabras, me daba una oportunidad más, no para explicar, ni para justificar, sino simplemente para aparecer. El tiempo había empezado a correr. Y por primera vez en días, el dolor en mi pecho se alivió, lo suficiente como para dejar entrar de nuevo la esperanza. El día antes del tejado, me encontraba dando vueltas por mi apartamento, como si estuviera atrapado. Había ensayado lo que diría cientos de veces. Nada sonaba bien. Era fácil forjar palabras cuando formaban parte de una estrategia, incluso de escudos. Pero esto era algo completamente distinto, no se trataba de negocios. Se trataba de ella. Abrí mi teléfono para ver la hora y, en cambio, vi una notificación de transmisión en vivo de una página de medios del sector. El texto me llamó la atención asterisco. Vanessa Blake habla por primera vez desde la Expo. Titulares en directo desde el Soho, asterisco, se me subió el corazón a la garganta. Me senté, con los dedos temblorosos al tocar la pantalla. La cámara ya la estaba enfocando, estaba de pie bajo la cálida iluminación del escenario con un sencillo blazer negro, rizos recogidos, sin maquillaje, salvo un suave brillo. Su voz era tranquila y clara, pero me conmovió al instante. Hola, empezó. Soy Vanessa Blake, y durante mucho tiempo creí que mi valor residía en lo que podía construir, lo que podía demostrar, lo que podía heredar. Hizo una pausa, tragó saliva, pero entonces conocí a alguien que me hizo cuestionar todo eso. Me incliné hacia adelante, con la respiración congelada en el pecho. Ella no formaba parte de mi mundo, o al menos, no creía que lo fuera. Chocamos, literalmente. Se derramó el café, hubo palabras hirientes, y luego algo inesperado, una conexión. Una conexión real. De esas que no planeas. De esas que exigen tu atención, incluso cuando todo a tu alrededor te dice que la ignores. La multitud estaba en silencio, atenta a cada una de sus palabras. Yo también. Ella se alejó. Vanessa habló más suave ahora, y la dejé. No porque quisiera, sino porque también tenía miedo. Me dolía el pecho. Ella miró directamente a la cámara, su voz firme. No sé si me escucha. No sé si todavía piensa en mí. Pero si lo hace, necesito que sepa que quise decir todo lo que dije, todo lo que sentí, y todavía lo pienso. Una pausa, un respiro. Así que aquí estoy haciendo lo único que nunca me enseñaron a hacer. Elegir mi corazón por encima de mi apellido, porque al final, el legado no significa nada si te cuesta lo único que parecía real. La pantalla se oscureció. No podía moverme. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, sin permiso. No de tristeza, no exactamente. De reconocimiento, de ser vista por fin,
De saber que me había hablado delante de todo el mundo, y que lo había hecho parecer un secreto, me levanté y cogí mi abrigo. Llegué a la azotea 3 minutos antes de las 8. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de ámbar y lavanda. La misma ciudad se extendía bajo nosotros, inalterada por lo que había destrozado nuestras vidas, pero todo dentro de mí ahora se sentía diferente. Piel nueva sobre huesos viejos, me giré al oír que se abrían las puertas del ascensor. Ella salió, todavía con su blazer negro del escenario, sus rizos un poco más despeinados, y sus ojos reflejaban algo que no pude identificar, esperanza, tal vez, o miedo, o ambos. Caminó hacia mí. Aún no sonreía, pero tampoco retrocedía. La encontré a mitad de camino. Tu discurso, susurré. Lo vi. Vanessa me miró con atención. Lo decía en serio. Lo sé, dije, también lo hice. Nos quedamos en silencio por un momento, mientras la ciudad latía bajo nosotros, y luego, sin planearlo, extendí la mano. Ella no dudó. Su mano se deslizó en la mía y la acerqué suavemente. Nuestros labios se encontraron, en un roce que no fue suave ni tímido. Esta vez, fue real, certero, construido a partir del anhelo, el arrepentimiento y todo lo que aún queríamos ser. Este no fue un momento robado. Este era nuestro momento. Y no iba a alejarme otra vez. No dijimos mucho después del contacto. No hubo grandes declaraciones, ni líneas melodramáticas sacadas de películas, solo el silencioso zumbido de la ciudad, la brisa que se abría paso entre nosotros y la certeza de que ninguno de los dos necesitaba llenar el silencio. No esta vez. Se paró frente a mí, su mano aún sostenía la mía sin apretarla. No podía dejar de mirarla, no porque fuera hermosa, que lo era, sino porque lo buscaba todo, porque apareció. No me había dado cuenta de lo mucho que la necesitaba. No estaba segura de que vinieras, dijo finalmente, en voz baja. No estaba seguro de que todavía quisieras que lo hiciera, respondí. Su expresión se suavizó. No quería un final perfecto. Solo quería que eligieras algo por ti mismo, por una vez. Me tragué el nudo que se estaba formando en mi garganta. Te elegí en el instante en que me derramaste café encima. Solo me desvié para darme cuenta. Ella sonrió ante eso, pequeño pero real. Nos sentamos en el mismo banco que habíamos compartido la noche del contacto. El horizonte se extendía a nuestro alrededor, una impresionante constelación de luces en movimiento y ventanas borrosas. La ciudad siempre estaba viva, siempre avanzando. Hacía que lo que hacíamos se sintiera aún más sagrado, más lento, más intencional. La vi hablar 3 veces. Al cabo de un momento, admití, ni siquiera sabía que podía llorar así. Vanessa ladeó la cabeza. No estaba segura de si debía decir todo eso, pero lo necesitaba. Estaba cansado de esconderme. Fuiste valiente. Fuiste tranquilo. Solté un suspiro breve. Tenía miedo de mí misma. Ella preguntó suavemente, ¿de qué? Dije, y lo que significó darme permiso para sentirlo. He pasado toda mi vida tratando de cumplir expectativas que nunca acepté. Me miró largo rato. Entonces quizás sea hora de construir algo que nadie más pueda definir. Las palabras se asentaron entre nosotros. ¿Qué estás pensando?, pregunté. Vanessa se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la mirada en el horizonte. Un nuevo comienzo. Un proyecto nuestro. Una marca que no lleva ni a Blake ni a Carter en su etiqueta. Algo honesto. Algo basado en lo que creemos. Parpadeé. ¿Quieres que emprendamos un negocio juntos? Ella se rió. Quiero crear algo contigo. No tiene que ser algo grande, solo tiene que ser real. Me recliné y pensé, no en los riesgos ni en lo que diría la industria, sino en la posibilidad de construir algo libre de la carga de la guerra. La miré y asentí. Entonces, hagámoslo realidad. Se giró hacia mí. Sin dudarlo un segundo. Ya he hecho bastante de eso para toda una vida. Vanessa metió la mano en su bolso y sacó una carpeta.
Te vas a reír, dijo, pero he estado esbozando ideas para una marca desde el día que perdí mi puesto en la junta directiva. No sabía si alguna vez los usaría, pero se trataba de nosotros. Siempre se trataba de ellos. Ella abrió la carpeta, el nombre en la página principal, asterisco tercera naturaleza asterisco, lo leí una vez, 2 veces, y luego sonreí. Es perfecto, punto. ¿Por qué? Preguntó ella, porque el mundo espera 2 opciones, la tuya o la mía, la guerra o la paz, Carter o Blake. Pero esto es un tercer camino. Ella me miró y ya podía ver el futuro en sus ojos, no solo para nosotros, sino para algo más grande, algo que no pertenecía a ninguna de las 2 familias, algo que nos pertenecía a nosotros. Volví a coger su mano, ella no lo dudó. Ven a casa conmigo, dije, su respiración se entrecortó. ¿Estás seguro? Me incliné y le acaricié la comisura de la boca. Empecemos a construir. 3 meses después, me encontraba en medio de lo que solía ser un loft industrial olvidado en Seattle, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, como si bendijera el comienzo de algo nuevo. Los suelos de hormigón aún olían ligeramente a pintura y serrín. Las paredes ahora estaban cubiertas de paneles de madera sin tratar, destellos de color, retazos de tela y notas con alfileres escritas con la letra garabateada de Vanessa. Plantas colgaban de las vigas. Las bombillas oscilaban libremente de los cables expuestos. Y en la esquina cerca de las ventanas había un enorme tablero de corcho titulado asterisco tercera naturaleza, nuestro nombre, nuestra elección, nuestro futuro asterisco. Pasé mis dedos por el borde de nuestro primer prototipo de producto, un empaque simple y elegante hecho de materiales biodegradables, sin mención de nuestros apellidos, sin un logotipo inspirado en un legado o un imperio, solo una identidad nacida de lo que compartíamos, un deseo de crear algo real juntos. Pensé en lo lejos que habíamos llegado. Lo lejos que yo había llegado. Había días en que aún esperaba que el mundo volviera a su forma original, para recordarme que las hijas como yo no podían reescribir las reglas. Pero entonces me despertaba a su lado, con las extremidades enredadas en las sábanas, mañanas tranquilas llenas de té, bocetos de diseño, pequeños planes brillantes, y recordaba, los habíamos reescrito. Habíamos elegido algo diferente. Oí que se abría la puerta principal. Unos pasos suaves resonaron en el suelo pulido. Apareció Vanessa, una tableta en una mano y un café en la otra. Iba descalza, con los vaqueros doblados y los rizos recogidos sobre la cabeza. Ella parecía exactamente el futuro que alguna vez creí que era imposible. Mueve las plantas de nuevo, dijo ella, señalando con la cabeza hacia la ventana del frente. Así hay más luz, respondí con una sonrisa. Ella me tocó la mejilla al pasar y luego me entregó el café. Llamada de inversores en 30 minutos. ¿Estás nervioso? Estoy aterrorizado, dije honestamente. Ella sonrió. Bien. Significa que nos importas. Nos sentamos juntos en el sofá cerca del tablero de corcho, con las rodillas tocándose y los dedos entrelazados. Carter Naturals había guardado silencio desde que me fui. Mi padre no había llamado ni escrito. La junta directiva de la empresa emitió un comunicado cuidadosamente redactado sobre la reestructuración interna. No esperaba indulgencia. No la había pedido. Blake Innovations eliminó el nombre de Vanessa de su sitio web la semana después de su discurso. Su padre le envió un correo electrónico breve y desdeñoso. Ya no les pertenecíamos. Y aún así, aquí estábamos, respirando con más tranquilidad, viviendo con más fuerza. Sigo pensando en ese primer día. Vanessa dijo, asterisco el café derramado, la camisa, tu expresión asterisco. Gemí. No me lo recuerdes, ella sonrió. Estabas muy molesto, pero lo vi claro. Tú lo causaste, y lo volvería a hacer. La miré mientras le quitaba un mechón de pelo de la cara. Cambiaste mi vida. No, susurró, apretando su frente contra la mía. Nos cambiamos mutuamente. Sonó el timbre.
Nuestra primera reunión de presentación virtual, Vanessa se puso de pie y me tiró suavemente. ¿Listo? Ni un poquito. Ambos nos reímos y nos dirigimos hacia la cámara situada en la parte delantera del espacio. Sentados uno al lado del otro, vislumbré las nuevas etiquetas de productos impresas junto a nosotros. Limpias, modernas, arraigadas. Nada de Carter, nada de Blake, solo Third Nature. Creadas con algo más profundo que los negocios.